con Dios. ¿Está preparado para leer este capítulo de Primera de Corintios? Vamos entonces. Y dice Pablo: hermanos, yo no pude hablarles como a personas espirituales, sino como a gente carnal, como a niños en Cristo. ¡Auch! Les di a beber leche, pues no eran capaces de asimilar alimento sólido, ni lo son todavía, porque aún son gente carnal. Pues mientras haya entre ustedes celos, contiendas y divisiones, serán gente carnal y vivirán según criterios humanos. Es que cuando alguien dice, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolos, ¿acaso no son gente carnal? Después de todo, ¿quién es Pablo y quién es Apolos? Solo servidores por medio de los cuales ustedes han creído según lo que cada uno les concedió el Señor. Yo sembré y Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que siembra ni el que riega son algo, sino Dios que da el crecimiento. Y tanto el que siembra como el que riega son iguales, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Porque nosotros somos colaboradores de Dios y ustedes son el campo de cultivo de Dios, son el edificio de Dios. Según la gracia que Dios me ha dado, yo, como perito arquitecto, puse el fundamento mientras que otro sigue construyendo encima. Cada uno debe tener cuidado de cómo sobreedifica, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si alguno edifica sobre este fundamento y pone oro, plata, piedras preciosas, madera, heno u hojarasca, su obra podrá verse claramente. El día la pondrá al descubierto y la obra de cada uno, sea la que sea, será revelada y probada por el fuego. Si lo que alguno sobreedificó permanece, ese recibirá su recompensa. Si lo que alguno sobreedificó se quema, eso sufrirá una pérdida. Si bien él mismo se salvará, aunque como quien escapa del fuego. Pues ahí cierra la cita que vamos a ver hoy. Es solo una porción del capítulo 3 de Primera de Corintios. Y nos hace realmente aquí, nos pinta un panorama del apóstol Pablo impresionante de lo que estaba viviendo esta iglesia. Sin embargo, y aquí está lo tremendo, es que podría estar alcanzando la manera en que nosotros vivimos hoy en la comunidad de fe a la que pertenecemos. Podríamos estar teniendo ciertas características que pueden estarnos inclinando hacia un lado. A lo largo de la historia han habido comentaristas bíblicos que están en contra y a favor del criterio de que un cristiano pueda ser carnal. Sin embargo, el apóstol Pablo, y en esta versión se describe así, ¿verdad? En el versículo 1 bien lo leía Carol, tengo que hablarles como niños en Cristo. Y creo que esa es la definición detrás del concepto de un cristiano carnal, ¿verdad? Alguien que no tiene la madurez ni siquiera para comer algo sólido, mucho menos para comportarse como tal. Berrinchudo. Berrinchudo, excelente. No sé cómo lo ven ustedes, amigos. A mí me deja pensando Si mucho quieren, en yo mí. les platico, ¿verdad? Platícanos, Ricky, platícanos. Siempre tengo algo que platicar, ¿verdad? Bueno, en este capítulo, según leí, ¿verdad? Porque me puse a revisar un poco cuál era todo el contexto. Pablo está tratando de corregir algunas cosas en la iglesia. No sé si usted lo sabe o lo recuerda, ¿verdad? La iglesia de Corinto, una iglesia griega que se caracterizaba por la carne, ¿verdad? O sea, estaba cundida sobre todo de pecado sexual. Y eso hacía que los cristianos que estaban ahí necesitaran mucha instrucción, casi como hoy en día, ¿verdad? Entonces, a mí lo que me encanta de la Biblia, ¿saben qué es? Que es actual, ¿verdad? Que fue escrita hace 2000 años, algunos libros hasta hace 6000 años, ¿verdad? Como el Génesis y todo eso, pero siempre tenemos una enseñanza de parte de Dios que nos puede dejar algo. Y a mí lo que me llama la atención es cuando Pablo los llama carnales, ¿verdad? Carnales no es amigos, ¿verdad? Como dicen allá en México, ¿verdad? ¿Qué tal carnal, verdad? No precisamente eso, Pablo, ¿verdad? Sino que se refiere a los creyentes que han nacido de nuevo, pero siguen dominados por sus pasiones, sus deseos. Y cómo él lo ejemplifica es, miren, ustedes están peleando porque yo soy de aquel, yo soy de allá. Y a mí se me vino a la mente cómo nosotros, muchos cristianos, ¿verdad?, agarramos partido por el lugar en donde Dios nos ha sembrado, la iglesia en donde estamos, y entonces para nosotros nuestra iglesia es lo único, es lo mejor. Nuestra dirección, ¿verdad? Nuestro dirigente es el único que tiene toda la verdad. Y Pablo les dice bien claro, miren, ni yo me voy a echar aquí incienso encima, sino que yo sembré, Apolos regó,
Pero recuérdense siempre que el crecimiento no lo damos ninguno de nosotros, sino que lo da Dios. Así es que es una buena reflexión, porque todos caemos en eso en algún momento, de pensar que ya sea en donde estamos, inclusive la empresa en donde estamos, ¿verdad? O la iglesia en donde estamos y el dirigente que tenemos es lo único, es lo más grande y es lo que nos ha hecho lo que somos. Y no, queridos amigos, es Dios. Si no estuviera Dios adentro de nosotros, no tuviéramos un crecimiento para nada. Cualquiera de los que trabajan, aquí, cualquiera de los que trabajamos en diferentes áreas todos, solo somos un Apolos, solo somos un Pablo, que ponemos un granito, una semilla. Y vamos a tener, dice, me gustó leerlo hoy aquí, vamos a tener nuestra recompensa de acuerdo a lo que hicimos. O sea que sí van a haber recompensas, ¿verdad? Sin embargo, nosotros podemos sembrar las semillas que queramos, que si Dios no da el crecimiento, eso no funciona. Excelente. Buenísimo. Y es que yo lo pienso que muchas veces hemos estado en competencia, como decía Ricky, ya sea a la iglesia que asistimos, al templo, y se nos olvida y nosotros mismos nos ponemos la carga. En mi caso como pastor digo yo, ¿será que va a crecer esto? ¿No va a crecer? Y después el Señor me recuerda, no, si el crecimiento lo doy yo. Y esto es en todas las áreas. Cuando lo que veo acá es también al Espíritu Santo diciendo, toda la gloria me la voy a llevar yo. O sea, ustedes humanos hacen lo que les toca, pero el trabajar duro, hacer lo que tenemos que hacer como humanos, pero hay cosas que ya salen de nuestro control y es el Espíritu Santo quien se encarga, ¿verdad? Es en todo sentido, como en la empresa donde puedas estar, nos toca trabajar y ser responsables con lo que tenemos, ser responsables con lo que Dios nos ha dado, pero de ahí hay algo que Dios se encarga y es hacer las cosas que nosotros definitivamente no podemos hacer, como que aquello que de repente hoy estás llegando a tu trabajo, dices, ¿qué hago con esto? Hay que resolver esto con este cliente, hay que hacer lo otro con este cliente y no contesta. Y es ir con el Señor y pedirle, Señor, ábreme la puerta, porque aquí ya llego yo, aquí ya no puedo hacer nada. Y ahí es donde entra el Señor y dice, aquí me llevo yo la gloria, soy yo el que hace las cosas. Sí, y mi admiración para Pablo, cómo viene a darles un ejemplo tan claro de cómo y qué hace Dios en nuestras vidas. Porque yo anoche reflexionando en esto pensaba en una planta. Gracias a Dios, el sol no puede decir, a esta planta le salió esta hojita porque yo le di encima. O el agua que fue echada dice, ay, el tallo está así porque yo hice mi parte. No saben, ni el sol, ni el agua, ni quién, el que movió el sembrador, ninguno sabe. O sea, ¿cuál es el trabajo real para que esta planta crezca? Entonces, ninguno puede jactarse en realidad del trabajo que hace. Ahora, sí es nuestra responsabilidad, como decía Noel, hacer todo lo que Dios nos está llamando a hacer, porque hay una parte en su reino, en el crecimiento de su iglesia, que nosotros debemos de hacer. Y esa es sí, nuestra responsabilidad, que nosotros vayamos creciendo y que vayamos dejando de lado y rendiéndole al Señor esos frutos de la carne para no seguir en ellos. Y me encanta porque Pablo, este trabajo que Dios le dio de hablarle a las iglesias sí estaba complicado. Y me encanta cómo a cada uno le dice, por ejemplo, a Corintios, te hubiera querido dar como carne, algo más profundo. Y a veces así somos nosotros. Ay, es que la prédica de hoy no estuvo tan profunda. Pero ¿será que lo que hoy escuchaste en la prédica, hoy escuchaste en la radio, lo estás poniendo en práctica? Porque si no, lo que estás escuchando hoy es alimento sólido para ti que te va a ayudar a crecer. Entonces, a veces queremos saber cuáles son los 7 sellos que se van a abrir del Apocalipsis, la profundidad de qué sé yo qué cosa, pero lo más básico no lo estamos poniendo en práctica. Y eso es lo que Pablo le está diciendo a esta iglesia. Necesitan, en primer lugar, vivir como una iglesia en unidad, como uno. Buenísimo. ¿Verdad? Y yo quiero apuntalar esto. Cómo a veces mis propios deseos, la forma en que yo entiendo la palabra de Dios puede crear división entre nosotros. Y Pablo le está diciendo, no, tienen que ser uno. O sea, ustedes son el cuerpo de Dios. Y segundo, tienen una responsabilidad que no, su trabajo no es ver quién hace más o quién hace mejor. La responsabilidad es velar porque lo que ustedes siembren y lo que ustedes edifiquen sea algo genuino que venga de parte de Dios. Porque si no, van a estar, él dice, ¿verdad? Levantando, sobreedificando, y no va a ser esto en pro del crecimiento de la iglesia. Ahorita que mencionaste, Carol, de palabra profunda, ¿verdad? El mensaje no fue tan profundo. Me acordé de una experiencia que tuve yo cuando estaba empezando en el Señor. Tenía 16 o 17 años, algo así. Y entonces, cuando yo llegué al Señor, a mí me interesó mucho la escatología, la profecía, ¿verdad? Me interesó.
Y entonces empecé a leer y empecé a comprar libros de eso. Y yo me recuerdo que al pastor Jorge López en ese tiempo, que era el que me pastoreaba, en todas las reuniones que teníamos de jóvenes, yo siempre decía, pero pastor, enséñenos del Apocalipsis, ¿verdad? ¿Cuándo nos va a enseñar del Apocalipsis? Profundo. Y entonces yo creo que él solo se me quedaba viendo así como, ay, patojo, ¿verdad? Ahora lo entiendo, ¿verdad? Porque no había ni siquiera yo aprendido ni puesto en práctica lo básico, ¿verdad? Lo más práctico de mi vida, y yo quería saber qué es lo que iba a pasar en el final de los tiempos. Y entonces le voy a dejar un consejo a usted que nos está escuchando, y es: la palabra profunda no es la que nos llena la cabeza de un montón de sabiduría, ¿verdad? La palabra profunda es la que llega profundamente al corazón y transforma la manera en cómo nosotros vivimos. Porque hay mucha gente con mucho conocimiento, pero cero amor, ¿verdad? Entonces, ese no tiene palabra profunda. Ese tiene palabra, pero bien light, bien liviana, porque no le ha llegado al corazón. Sí. Totalmente de acuerdo. Cero Y practicidad. realmente creo que eso es lo que está tratando de destacar Pablo acá. Porque en el capítulo 3, si lo vemos desde, bueno, ya lo leímos en un principio y lo describía Carol, habla acerca de celos, contiendas y ciertas manifestaciones de la carne. la naturaleza humana, sí, de la carne, ¿verdad? Que todavía están aflorando en la iglesia. Y precisamente yo coincido con Carol, la carta habla de unidad, y en particular este capítulo, y luego hace énfasis después de describir las funciones de cada uno, ¿verdad? Y cómo en la iglesia todos aportan algo para el crecimiento de la persona. En el verso 12 viene Pablo y arremete otra vez y dice: si alguno edifica sobre el fundamento que es Cristo, ¿verdad? Y pone oro, plata y piedras preciosas, madera, heno u hojarasca, su obra podrá verse claramente el día le pondrá al descubierto, y la obra de cada uno, sea la que sea, será revelada y probada por el fuego. Entonces, esto es bien interesante porque está hablando acerca, al principio, de nuestra forma de llevarnos con los demás, de cómo la transformación que estamos viviendo internamente puede ayudarnos horizontalmente a tener una relación intrínseca. Y por cierto, Pablo lo escribe en la carta a los Efesios, otra iglesia, en capítulo 4, donde describe no solo la necesidad de la unidad en la iglesia, sino además cómo todos nos complementamos. Por ejemplo, yo no podría pensar en una conferencia que recientemente dio Ricky la semana pasada, antepasada, yo no podría estar en lugar de Ricky hablando ahí. Para muchos jóvenes solteros como él lo hace, no podría. Yo tal vez no podría estar haciendo las de Nobel, ¿verdad? Agarrar todos, diríamos aquí en Buen Chapín, sus cosas, ¿verdad? La palabra que empieza con T. Exactamente, pero es demasiado chapinismo para nuestros amigos que están fuera de Guatemala. Entonces sus cosas ya irse con todo y todo para Estados Unidos e iniciar y emprender una obra de tal magnitud. Y tampoco podría posiblemente hacer las de Carol, ¿verdad? Que ha estado trabajando en organizaciones desde hace rato, llevando bendición y esperanza a muchísimas personas de toda edad. Es probable que no. Sin embargo, ese es el cuerpo de Cristo. Pero aquí es el punto. Y aquí queremos detenernos para llamar su atención. El punto es que no se trata de lo que hacemos, sino de la motivación, la razón, nuestro corazón detrás de lo que hacemos. Eso sí, al final de cuentas, lo que hagamos va a ser lo que nos permita realmente demostrar cómo construimos sobre el fundamento. Si en nuestra vida está Jesús, si ese es el fundamento de nuestra vida, todo lo que hagamos va a estar, ¿qué sería? Va a partir de ahí. Vamos a estar inspirados en la persona de Jesús. ¿Cómo haría Jesús? Jesús se acercaría a alguien a acusarlo de algo en lugar de mostrar misericordia, empatía de primas a primeras. Jesús haría X, Y comentarios provocando disensiones, divisiones, teniendo celos y sintiendo. Yo quiero invitarte a que tomemos decisiones y seamos una iglesia congruente, a que seamos una iglesia congruente entre lo que recibimos, entre lo que aprendemos de Jesús y lo que vivimos. Yo le he invitado a Nobel a que podamos hacer una oración, a que podamos tomar este tiempo, orar y pedirle a Dios que nos ayude, no solamente a vivir esa congruencia, sino a ser parte del cuerpo de Cristo y poner en práctica los talentos que Él nos ha llamado, Él nos ha invitado. Muchas gracias. Así que vamos a orar. Y si tú que estás ahí escuchándonos o viéndonos a través de alguna pantalla, estás pasando un momento difícil, complicado, quiero decirte que Él es el único que nos puede dar la paz que necesitamos, y quiero orar por ti. Dios, gracias en esta mañana tan hermosa que nos regalas acá en Guatemala, y sé que hay personas viéndonos en diferentes partes de Guatemala y fuera de Guatemala. Hoy te quiero pedir
Que tu Espíritu Santo sea el que nos guíe a toda verdad, que sea tu Espíritu Santo el que nos llene de amor hacia el prójimo, que nos haga entender que tú eres el que hace lo imposible, que tú eres el que trabaja mientras nosotros hacemos solo lo humano. Señor, te pedimos que tú nos des la sabiduría, tú nos des la templanza. Podamos, Señor, hablar palabras de bien, podamos hablar, Señor, palabras de bendición a nuestro prójimo. Y si hemos sido lastimados en algún momento, te queremos pedir que tu amor, que tu misericordia sane nuestro corazón. Si hay alguien que está pasando momentos complicados, que tú sanes toda herida, que tú sanes, Señor, toda molestia y toda dolencia. Tu palabra también dice que por tus llagas hemos sido curados y lo creemos en el santo nombre de Jesús. Amén. Amén y amén. Vamos a un breve corte y continuamos con más de Vaya con Dios. Tus días están escritos por la mano de Dios. En Él no existen las casualidades. Tienes un propósito divino, porque tu vida es parte de la gran historia. La historia de José. John Flavel dijo, la providencia es más sabia que tú y puedes tener la seguridad de que ha adaptado todas las cosas para tu bien, eterno mejor de lo que podrías haberlo hecho si lo hubieran dejado a tu elección. Y esto fue justamente lo que sucedió con José, nuestro personaje principal de esta historia. El adolescente dormido despertó ante el empujón inesperado de uno de los comerciantes madianitas que lo tenían cautivo. Con el amanecer de un nuevo día, era hora de continuar el viaje a Egipto, donde sus nuevos dueños lo venderían como esclavo, a un precio considerablemente, además de los 20 siclos de plata que había pagado a sus hermanos para quitarlo de en medio. Al aclarársele la cabeza y mirar alrededor del desconocido paisaje, José comprendió dolorosamente que este no era uno de sus famosos sueños. Para nada. Esta era una pesadilla, la cual no se disiparía con la vigilia de la madrugada. Se puso de pie y sacudió el polvo de su túnica. Y yo hago una pausa breve aquí para invitarle. Yo no sé si usted está en el tráfico, si usted está en casa o está en el trabajo, pero observe y ponga atención a todo lo que nuestros amigos están describiendo porque están pintando una escena bien impresionante. Yo cuando empecé a ponerle atención a todos los detalles de cómo lo que José pudo haber estado sintiendo, viviendo, pensando en medio de esta travesía, wow, lo deja uno pensando. Y continúa así el comentario de los autores. Le esperaba un agotador viaje de más de 300 kilómetros. Después de un arduo recorrido, José no podía dejar de reflexionar posiblemente en el peligroso destino que le aguardaba como esclavo. Esto no era en absoluto lo que había esperado. Definitivamente no era la vida que había soñado. Como hijo preferido y el menor de entre 11 hermanos, su padre Jacob le había dado un trato especial, prodigándole afecto y regalos. Ahora, habiéndose salvado por poco de que sus hermanos celosos lo asesinaran, José había sido vendido a mercaderes que pasaban como si fuera mercancía para comerciar. ¿Cómo es posible que este adolescente hubiera entendido que un Dios invisible, bueno y sabio estaba escribiendo una historia? ¿Cómo pudo José haber visto que estos sucesos trágicos no eran actos al azar, sino más bien escenas cuidadosamente escritas en un gran drama eterno de redención? Desde luego, no podía. Desde su punto de vista finito, lo único que José pudo haber sabido con certeza era a qué iba lo que se enfrentaba en ese momento. Rechazo de sus seres más cercanos, pérdida de todo lo conocido, sueños destrozados y un futuro incierto. No había merecido la cruel traición de sus hermanos. Tal vez se había jactado un poco y los había delatado, pero seguramente esas cosas no habían sido méritos suficientes para ganarse ese cruel agravio. Sin poder decir algo al respecto, José siguió adelante. ¿Qué más podía hacer? Cuando la caravana llegó a Egipto, oiga esto, el joven fue llevado como ganado a una subasta. ¿Quién lo compraría? ¿Cómo lo tratarían? ¿Cuáles serían sus tareas? Imagínense estas preguntas, ¿verdad? Y la pregunta más inquietante de todas, ¿cómo podía el Dios de sus padres estar escribiendo una historia para él, siquiera con un destello de bondad? Sus circunstancias parecían todo menos buenas. Miedo, desánimo, desesperación debieron haber abrumado al joven mientras estaba en el salón de subastas, si es que era salón, ¿verdad? Y los años siguientes le proporcionarían oportunidades paralelas de más de lo mismo. Qué tremendo. José fue llevado y comprado por un oficial de alto rango llamado Potifar.
capitán de la guardia, y muy probablemente el encargado de los que protegían al faraón. También pudo haber administrado la cárcel para aquellos que, por una razón u otra, habían disgustado al déspota egipcio, por lo que terminaban presos. Desde nuestra posición estratégica, más de 3 milenios después, podemos ver los propósitos de Dios que cuidadosamente ocurrían durante la vida de José. Pero en ese tiempo, el muchacho debió haber tenido poco más de que preguntas sin respuestas, circunstancias injustas sobre lo que no tenía control y que continuaban año tras año. Sin embargo, sabemos algo importante sobre la situación de José, algo que pudo haber captado solo por fe. Sabemos que, como dice Génesis 39:2, Jehová estaba con José. Esa realidad fue determinante en el mundo y en el resultado de la historia de José. Al reflexionar en esta historia, vemos la mano inconfundible de Dios, su pluma soberana. Como ves, esta historia no trata simplemente de un hombre. Como sucede en cada historia que Dios escribe, la de José es parte del desarrollo de una trama superior en la que participan sus hermanos, su padre, una familia rescatada del hambre, una elección de perdón y reconciliación. Y en última instancia, también la salvación de 400 años de esclavitud y maltrato de toda una nación. Aquí está proyectando el resto y el final de la historia prácticamente los autores, ¿verdad? Más veces de las que puedo contar, he comentado con otros algo inolvidable que oí acerca de esto al pastor John Piper hace muchos años. Y dice él, en toda situación que enfrentas, Dios siempre está haciendo 1000 cosas diferentes que no puedes ver y que no sabes. Si pensamos seriamente, podremos discernir algunos aspectos que Dios está haciendo en medio del desastre que nos rodea. Al mirar atrás, otra vez por ese espejo retrovisor, veremos un poco más. Pero Él, o sea, Dios, en realidad está haciendo 1000 o más cosas invisibles y desconocidas para nosotros. Cosas que un día se nos aclararán, ya sea en este mundo o el próximo. O sea, está diciendo que no todo en esta tierra se nos va a explicar. Buenísimo. Cosas que no harán exclamar adoración. Qué bien que lo han hecho todo. Y termina entonces este segmento con esto. Quizá desde entonces te encuentras hoy, quizá desde donde te encuentras hoy, solo puedes ver hebras variadas, deshilachadas y sin conexión que no tienen ningún sentido por mucho que intentes descifrarlo todo. Lo único que logras ver es injusticia y dolor. Nuestro joven amigo José seguramente se habría identificado contigo. Pero como él iba a saber un día, al otro lado del tapiz que Dios está entretejiendo en nuestras vidas, la maraña de hilos que podemos ver, a través de estas, el Señor está creando una imagen de gran belleza y valor para aquellos que confían en Él. Una bella historia que tendrá un buen final. ¡Ja! Impresionante lo que los autores describen acá. Realmente, como les decía, todos los detalles a mí me hicieron pensar en muchas cosas que este hombre seguramente vio y muchas que he vivido yo. Me puedo pensar en muchas de las situaciones que he estado pasando o he pasado a lo largo de la vida y realmente me captó la atención y realmente me hizo pensar en cómo, de nuevo, lo que decía Ricky, ¿verdad? No tenemos la perspectiva completa. No tenemos la perspectiva completa y mientras estamos pasando diferentes tipos de situaciones, es probable que la fe se nos vaya desgastando, los sueños vayan quedando muy atrás y a veces podríamos olvidar las promesas. Y eso me llamó la atención de lo que decían los esposos Wolgemuth, ¿verdad? En su libro. Realmente, ¿dónde quedó la promesa, aquel sueño, verdad? ¿Será que fue una pesadilla? ¿Será que fue una ilusión, verdad? De ser en el desierto, ¿verdad? De lo que sería el futuro de José en medio de todo lo que estaba viviendo. Y yo todavía me quedé agregándole salsa a los tacos ayer, ¿verdad? Yo lo hablaba ayer con nuestro amigo Martín Milian, ¿verdad? Y yo le decía, mira, yo me ponía a pensar, ¿qué pasó por la cabeza de José? Pudo haber pensado, ¿quién va a ser mi dueño? Porque él es mi esclavo, era como ganado, bien lo describió él. Y oiga esto, en aquel entonces, si el dueño venía y decía, miren, ¿saben qué? Para evitar aquí cualquier lío de acoso sexual o algo así, vamos a encargarnos de eso y vamos a regalarles una fina vasectomía a todos, ¿verdad? Y van a ser ahora, a partir de ahora, todos eunucos.
¿No será que ese era uno de los temores que tenía José? ¿Verdad? Lo que él podía esperar más adelante, cómo iba a terminar su vida sirviendo, trabajando para otros, sin amor, sin buen trato, sin justicia. Imagínense la crisis de este hombre. Ahora, traigámoslo a nuestro contexto, ¿verdad? Porque si no vamos a pasar hablando más de José y ya suficiente han hablado aquí estos esposos. Traigámoslo a nuestro contexto. ¿No será que nosotros nos hemos sentido a veces así y hemos agregado salsa a los tacos como yo lo estaba haciendo? ¿Verdad? De decir cuál podría ser nuestro vecino, cómo se puede complicar cualquier situación y seamos realistas. Muchas de las cosas que hemos querido que van a pasar no pasan. ¿Nos ha sucedido algo así? Ricky, Carol, Nobel. Hay unos datos y es que cuando se habla de José, a mí me fascina la historia porque tenía alrededor de 17 años cuando lo venden como esclavo. Y cuando llega al final de lo que el Señor le había dicho, pasan 13 años, ¿verdad? Y entonces esos 13 años que son esa prueba, es increíble porque me marca la vida de José, como también la de Daniel. Digamos, a José el Señor le mostró su destino, pero no le mostró su proceso. Muy bien. Y eso es lo que muchas veces nos pasa en la vida. Te muestra el Señor, te va a mostrar tu destino. Y uno se emociona, sí, te voy a llevar acá y voy a hacer esto contigo. Y Dios te dice todo lo que vas a hacer, pero no te muestra el proceso porque a lo mejor en el proceso te podrías desanimar si te lo dice. Yo me hubiese desanimado si me hubiera dicho, mira, vas a llegar a ser el segundo después del faraón, vas a ayudar a todo tu pueblo y todo, sí, pero te van a vender como esclavo, te van a acusar falsamente, te van a meter preso, bla, bla, bla. Y todo. Eso hubiese sido traumático. Y para la vida del cristiano hay algo que también me llama la atención, que es como Daniel, que cuando estaba en el foso de los leones, si nos damos cuenta, muchas veces a nosotros con los cristianos, Dios no nos va a evitar el foso de los leones, pero va a estar con nosotros en medio del foso de los leones. Ese es el gran detalle. Dios no le evitó a José la cárcel. Dios no le evitó a José el falso testimonio contra él. El rechazo. El rechazo de todos, pero sí estuvo con él en medio de todo eso. Cuando entendemos como cristianos que Dios no nos va a evitar todo eso, entonces vamos a saber que hay un Dios soberano que tiene el control sobre lo que nos pueda venir, porque la palabra del Señor dice en Juan, dice, en el mundo tendrán aflicción, pero tranquilos, yo estoy con ustedes. No nos está diciendo que nos va a evitar el dolor. Vamos a tener momentos difíciles, pero en esos momentos difíciles nuestra fe crece más y es donde nuestra fe se fortalece porque empezamos a ver milagros de Dios todos los días, pero es como enfrentamos y qué actitud tenemos ante todo eso que nos está sucediendo. Excelente. Ahí está la clave ahorita, lo que dijiste, y es qué actitud tenemos, ¿verdad? Que yo venía en el carro, cuando venía para acá, venía pensando que qué fácil es para nosotros leer la historia, ¿verdad? Leerla, después de que ya se vivió y ya sabemos cuál es el final. Pero como en nuestras vidas nosotros no sabemos cuál es el final de nuestra historia, solo les puedo decir con seguridad algo, ¿verdad? Hay una sola seguridad en este mundo, hay una sola seguridad. Todos vamos a sufrir dolor, todos vamos a sufrir penas. Jesucristo lo prometió cuando dijo, en el mundo van a tener aflicción. O sea, aquí todos vamos a ser afligidos. La diferencia la hace cómo vamos a vivir esa aflicción, porque cómo vamos a hacer. Yo tengo N cantidad de experiencias, ¿verdad? Pero tal vez una de las que más, tal vez más importantes para mi vida fue el sufrimiento que pasó mi mamá antes de fallecer y luego cuando falleció, ¿verdad? Pero yo no podía entender cómo una persona tan fiel a él, ¿verdad? Tan entregada a él, tan noble, joven, tan llena de él, tan productiva en el Señor, ¿verdad? Pudiera estar sufriendo lo que sufrió, que pasó 15 días en un intensivo, como 3 operaciones por una peritonitis que le dio después de una operación y al final eso se la llevó. Yo no lo podía entender. Entonces, ¿cómo vivimos el proceso, verdad? Porque yo lo viví mal, ¿verdad? Porque yo me peleé con Dios. Así literalmente, me acuerdo re bien en el pasillo de ese hospital, me fui caminando hasta el fondo en un lugarcito oscuro a llorar cuando ya mi mamá ya prácticamente no tenía fuerzas para seguir y me empecé a pelear con Dios para decirle, qué mala onda pues, o sea, ¿por qué se llevaba a una persona tan productiva, tan joven, verdad? Y yo solo escuché ¿qué nos puede decir? Una voz. Un pensamiento tuve adentro de mi corazón, porque en ese momentito yo tal vez pude haberme alejado de la fe y peleado con Dios de por qué se la llevó, por qué se la estaba llevando,
Como sucede con muchas personas, ¿verdad? Que cuando tienen una crisis dura, una pérdida grande, se pelean con Dios, ¿verdad? Y Dios no estuvo, Dios no me protegió, Dios no la salvó, Dios no la sacó. Y entonces adentro tuve un pensamiento que me dijo, ¿quién la ama más, pues? ¿Vos o yo? ¿Verdad? Y entonces reflexioné en ese momento, ¿verdad? Reflexioné y dije, no, definitivamente no la amo al punto de haber entregado mi vida por ella, tú la amas más. Y ahí entendí. Ese fue como el punto de inflexión. Y yo creo que en cada prueba, queridos amigos, en cada prueba que nos viene a la vida, todos tenemos un punto de inflexión. Todos vamos a tener la oportunidad de escoger si vamos a creer en la fidelidad de Dios, en su propósito eterno, en su voluntad, o si vamos a creer que Él es un Dios malo porque no nos está resolviendo como a nosotros nos gustaría y quisiéramos. Y ese punto de inflexión puede significar la vida y la muerte para algunos. Yo no sé qué estás viviendo tú hoy. Seguramente estás viviendo algo que te duele, que te angustia, que te da temor. Seguro va a llegar un punto de inflexión a tu vida en donde vas a tener que decidir si vas a seguir confiando en Dios o te vas a pelear con Él porque no te resuelve el asunto. Entonces, está bien pendiente de eso, porque puede cambiar tu vida y la de los tuyos para siempre. Y es una decisión que tenemos que tomar todos los días, Ricky, porque tenemos que seguir avanzando. Y créanme que yo pensando en José, yo tengo que recordar que José era un hombre como nosotros, que siente, con emociones, con un cuerpo que le dolía. O sea, no era un superhéroe que no sentía, no, era un hombre que sentía y que a pesar de lo que le estaba pasando tenía que seguir decidiendo cada día, en cada situación, a quién le creía. O seguía creyendo en la promesa de Dios y que esto iba a resultar en algo bueno, o le creía al enemigo que desde el principio de los tiempos ha estado presentándonos a un Dios malo. Si Dios fuera bueno, entonces te hubiera dado a comer el fruto, de todos los frutos, ¿verdad? Lo que habló con Eva. Entonces, porque siempre el enemigo nos va a hablar de un Dios malo que nos quiere ver el mal. Y sabes, querido amigo, ¿por qué tenemos dolor? ¿Porque Dios es malo? No, es porque el pecado entró a este mundo y entonces a raíz de eso hay maldad, hay pecado, hay dolor que va a venir a nuestra vida. Pero tenemos que decidir todos los días. Y a mí, ¿saben qué me gusta? Cuando veo una serie, lo voy a confesar. Yo veo el último capítulo y veo qué pasa al final y si me gusta el final, entonces veo toda la serie. Práctica, Entonces, más pragmática que eso. Me perdonan, pero con A ella José sí le gusta la escatología. Sí. no me gusta el proceso. No me gusta el proceso. Pero creo que a José le hubiera gustado hacer eso en su vida. Sí. Y A todos llegar nos al hubiera- último nos capítulo y decir, Todos nos pasó esto. gustaría. Entonces entiendo y entonces me someto al proceso. Pero es de decir todos los días, creer que lo que está pasando, Dios va a seguir obrando y que Dios está ahí. Y saben, me encantó esto que decía el autor. A través de estas situaciones, el Señor está creando una imagen de gran belleza y valor para aquellos que confían en Él. Ahora, ¿esto es fácil? Se oye bien bonito. Que Dios crea algo bello en mí, que esa obra maestra que Él está perfeccionando en mí, se lleve a cabo. Pero el proceso es lo difícil. Y ahí es donde está la clave, querido amigo. O tú sigues avanzando y sigues creyendo que todo obra para bien, o le crees al enemigo que tienes un Dios malo, que no te escucha, que está lejano, si Él hubiera estado, te hubiera respondido y te hubiera sacado de la situación. Pero yo quiero decirte, a pesar de que hoy estés sufriendo dolor, angustia, tal vez hay una petición que no ha sido contestada o fue contestada de una manera diferente a la que tú te imaginabas, Dios está creando en ti algo bello y tu historia puede servir para liberación de muchos, Excelente. para alimentación de muchos. Y yo bendigo a una amiga que ha tenido una situación difícil en el trabajo y estábamos orando y ella con una fe inquebrantable y hace unos días me llama y me dice, me aumentaron el sueldo. A través de la plática que yo tuve, a 3 personas más le aumentaron el sueldo. Pude contratar a otras personas y yo le digo, eso es lo que pasó con José. No fue fácil y nadie quisiera vivir el proceso que José vivió, nadie quisiera vivir su proceso. Pero ¿sabe qué? Le decía yo, su fe
no solamente vino a bendecir su vida y a hacer que usted sea una cristiana, una seguidora de Jesús mejor, que impacte más, sino también hay liberación. Excelente. Y alimento para otros. Y lo otro, yo quisiera destacar lo siguiente, digamos, partiendo de lo que mis amigos están diciendo, porque lo que acaban de decir es sumamente importante. Dios, si lo metemos en la historia, Dios está al tanto de todo lo que está ocurriendo. Y yo creo que eso fue lo que ocurrió, lo que pasó precisamente con José. José estaba involucrando, creo yo, a Dios continuamente. ¿Por qué se lo digo? Porque más adelante en su vida, él prácticamente se dedica a interpretar un par de sueños que le dan otro sentido a su historia. Pero, regresando a los comentarios de mis amigos, yo quisiera aclarar que no siempre es el diablo nuestro enemigo, nuestro único enemigo, y el que está en contra, resistiendo y todo. A veces, como bien lo decía Pablo, en la porción de la Biblia que leíamos en 1 de Corintios, es nuestra propia naturaleza que nos juega en contra. A veces nuestra historia, las cosas que hemos vivido que no hemos sanado con Dios. Y entonces nos tienden otra vez hacia el pesimismo, hacia ponernos en posición de víctima. En lugar de tomar responsabilidad de lo que Dios puede hacer, el Espíritu Santo puede hacer en nosotros, seguimos actuando y viviendo como siempre o como lo aprendimos, porque así era la cosa, ¿verdad? A estar pidiendo ayuda, a estar lamentándonos, cuando podemos dar pasos en fe. Bien lo decía Carol, cuando podemos empezar a cambiar la historia a nivel generacional, si así es el asunto. Pero la clave es permanecer en Dios. Y sí, bendito Dios que Él da oportunidades, da milagros, da restauración. Él es un Dios de milagros y sigue obrando milagros hoy. Y mientras nosotros estemos en su presencia, cosas definitivamente sobrenaturales van a estar sucediendo todos los días. Y es más, como creo yo, ¿verdad? A veces el milagro no solamente que el Señor te saque de ahí, te saque de una situación, sino que te haga salir vivo de esa situación. Porque a José, perdón por esa falta de cafeína, aunque aquí tengo para seguir cargando ahora, pero por un momento me quedé pensando en quién fue. A José no lo sacaron antes de tiempo de la cisterna. A José no lo sacaron antes de tiempo de la cárcel, aunque él hubiera estado pidiendo eso. A José, aunque él haya estado pidiendo, Señor, que no me metan, yo no quiero ser esclavo, pasó de esclavo, le tocó ser esclavo. Y el milagro ahí fue que logró salir de esos tumultos. Oye esto es bien importante, porque a veces vemos, wow, lo que decía Nobel, llegó a ser el segundo, y qué genial lo que está diciendo Carlos, ¿verdad? Pero mientras tanto, le aseguro que su amiga, con mucho respeto, mucho cuidado, si no puedo hablar por ella, ¿verdad? Es probable que haya aprendido cosas personales con Dios, ¿verdad? Es como lo que sucede con nosotros. Yo tuve una situación hace 2 años, ¿verdad? No puedo todavía contar con ella, de ella hasta que tenga el testimonio completo, creo yo. Pero realmente yo me recuerdo, se lo decía ayer a Martín Milián, se lo iba platicando con él, le decía, mira, en la ducha, yo me recuerdo haber topado mi cabeza, no golpeado mi cabeza contra la pared, pero haber topado la cabeza en la pared de la ducha y decirle, Señor, yo te pido, yo no quiero pasar por esto. Yo ya sé lo que viene, ya vi el tobogán, las curvas que trae el tobogán, no me quiero ir. Llorando se lo pedí. ¿Y sabe una cosa? Tuvimos que pasar por él. ¿El tobogán? Tuvimos que pasar por el tobogán. Llegar hasta el final del tobogán. Y no sé si el tobogán sigue. Yo estoy confiando en Dios en que ya tomó forma, en que ya no es tan tobogán, ¿verdad? Y Dios ha estado ahí cada momento con nosotros. ¿Ha sido duro? Ha sido duro. ¿Ha sido intenso? Sí. Yo no quería pasar por eso. No quería pasar por eso. Nadie quería pasar por eso. Sin embargo, Dios lo permitió. ¿Y qué hemos aprendido en el camino? Que es el otro milagro. Que uno aprenda cosas en el camino. Mi hermano, mi amigo, mi amiga que está allí, no puedo decirle, mire, ahora soy más humilde. No. Pero sí aprendí que era muy soberbio. Pero sí aprendí que era muy soberbio. Y tenía que pedirle perdón a Dios por mi soberbia. Tenía que pedirle perdón a Dios por muchas cosas. Y eso se aprende en ese horno, en esa cisterna, en el caso de José, en esa cárcel posiblemente, y aún siendo un buen administrador, como los días que estuvo sirviendo a Potifar. Pero eso lo vamos a dejar para más adelante, porque estoy comiendo parte de la otra historia. Nobel, querías agregar. Sí, ¿verdad? y es que lo que hablabas muy puntual, y es que las respuestas de Dios no siempre van a venir por donde nosotros creemos que vienen, porque si lo vemos con José, José interpreta sueños, y a lo mejor me estoy adelantando, pero interpreta 2 sueños y le dice al copero del rey, le dice, acuérdate de mí cuando estés con el faraón. Y la Biblia dice que pasaron 2 años cuando el copero
y no se casó. O sea, imagínate, ¿cómo es posible eso? O sea, pero ¿qué pasó ahí? Yo lo que logro entender en ese momento es que me imagino que Dios haber dicho, no vas a salir aquí por el copero. Te vas a dar cuenta que soy yo el que te va a sacar de acá. Y eso es que muchas veces ponemos nuestra mirada en algún jefe o en algún líder religioso que te va a ayudar y nosotros te vamos a fallar. Somos humanos. Pero el que no falla se llama Jesús. Por eso dice, puesto los ojos, el libro de Hebreos, puesto los ojos en el autor y consumador de la fe, que es Cristo Jesús. Totalmente de acuerdo. Y solo quería agregar algo. Buenísimo. Tenemos que aprender, y esto se aprende en las situaciones difíciles, a ver a Dios y ver sus milagros en medio de la situación difícil. Porque a José los hermanos lo querían matar. Ese era el destino de José. Pero no lo mataron. Y a veces uno dice, pero no lo mataron, pero lo metieron a la cisterna. Pero no lo mataron. ¿Sí? Y ahí es donde tenemos que decir, gracias, Señor. Exacto. Porque lo que me tocaba era esto, pero pasó esto. Y aquí te voy a adorar y te voy a ver y te voy a agradecer por esto. Porque cuando nosotros aprendemos a hacer esto, queridos amigos, entonces empezamos a adorar en medio de las situaciones difíciles. Cuando aprendemos a solamente quejarnos, todas las bendiciones que vienen de parte de Dios en medio de los procesos difíciles, los vemos como migajas que Dios nos está dando en su bondad, cuando es lo que necesitamos para seguir avanzando en ese proceso. Así es. Y yo quisiera invitar a hacer algo todavía un poquito más allá. Es delicado que nosotros creamos o lleguemos a pensar que si a mí me funcionó algo, bien lo decía Ronnie el martes en el servicio de habitación, realmente si a mí me funcionó algo, yo ya sé cómo funcionan las cosas. Y yo ya sé que le puede funcionar a Nobel si está pasando por X o Y situación, si yo tuve 2 años de tobogán. Si yo experimenté un tobogán particular, ya sé qué decirle a Nobel. Y eso es peligroso. Eso, de hecho, en nuestro medio eso se le llama una falacia. Es un pensamiento que parece verdad, pero no es verdad. Y de hecho tiene nombre y apellido. Es una falacia de una pequeña muestra o de muestra anticipada. Es como a mí me pasó y a mí me funcionó, le va a funcionar a Ricky, a Carol, a Nobel y a todo el mundo. Y no es así. Eso no es así. Y menos en el mundo espiritual. Es por eso que necesitamos tener continuo contacto con nosotros. Le invitamos en la mañana y le decimos, mire, estamos aquí para que nos conectemos con Dios, para que crezcamos con Dios. Es estar atento, es invitación a, ¿qué instrucciones tiene Dios para usted hoy? Estas instrucciones fueron para José. Ese trato fue con José. ¿Qué trato tiene Dios con usted? ¿Qué le está enseñando en medio de la situación que está viviendo? ¿Qué le enseñó a la amiga de Carol? Que Carol no se atrevió a dar un testimonio personal, sino que Dios le dio una amiga. Y una vez así, entre líneas y con sal y limón, ¿verdad? ¿Qué le enseñó a su amiga? Que aprendió Carol en medio del ejemplo ajeno. Que aprendió Ricky en medio de toda la situación de su mamá. ¿Cómo lo preparó para la situación que vivió con su hija? ¿Cómo eso te preparó para el momento de tu hija posteriormente vos? Y en el caso de Nobel, ¿cómo las cosas no podemos darle una receta? ¿Qué necesitamos? Necesitamos a Dios. ¿Qué debemos entender? Que Dios va delante de nosotros y que Él no nos va a fallar. Carol está cordialmente invitada para dirigirnos en oración, por favor. Claro que sí, con mucho gusto. Yo quiero invitarle a que usted haga esta oración conmigo y en medio de la situación que se está viendo, usted vea a Dios porque Dios ahí está. Dios, hoy te damos infinitas gracias porque estás con nosotros y hoy queremos declarar con nuestros labios que tú eres bueno, que no has dejado de serlo en medio de nuestras circunstancias, Señor, y que tú vienes con esa providencia de paz, de amor y de fuerza para que podamos seguir caminando. Ayúdanos a ver tus milagros en medio de nuestra circunstancia y danos un corazón de adoración y de rendición a tu soberanía y a tu voluntad. Padre, para aquellas personas que hoy dijeron, ya no tengo fuerza, ya no quiero seguir en este proceso. Hoy yo te pido que tu Espíritu Santo venga a infundirles esa fuerza que solo tu Espíritu Santo puede dar, que Él venga a hacer lo que solo Él puede hacer en su vida. Padre, hoy nos entregamos a ti, nos rendimos y te ponemos en tus manos nuestra vida. Tú eres bueno en todo tiempo. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Vamos a un breve corte y regresamos con más de Vaya con Dios. ¿Y qué nos dice entonces el libro? Dios siempre va adelante. Continuamos esta historia que parte de la compra de José en la sala de las subastas hasta que los seguimos a la casa de Potifar. En realidad, ahora el joven era posesión de este hombre influyente, una propiedad sin poder para controlar o cambiar sus circunstancias. Pero a pesar de no tener capacidad para gobernar su destino, José hizo lo que sí podía hacer: gobernarse a sí mismo. Se mantuvo firme cuando
habría sido natural y comprensible que se dejara llevar por la ira o se hundiera en medio de la grave desesperación. Realizó sus deberes con integridad inquebrantable. Su amo pronto se dio cuenta de esto y en consecuencia le otorgó más y más libertad y responsabilidad. En última instancia, Potifar nombró a José como supervisor de su casa. Finalmente, la vida estaba yendo bien para José, pero entonces volvieron a surgir los problemas. Con pleno conocimiento del plan de Dios para José, el archienemigo de su alma envió a una ama de casa desesperada, la esposa de Potifar, para que lo sedujera a cometer un acto de adulterio con ella. José logró aferrarse a su virtud y se negó a someterse al pecado. Sin embargo, ¿cuál fue su premio por obedecer a Dios y respetar a su amo? Una falsa acusación y luego 13 años de cárcel. Seguramente, si le hubieran dado la oportunidad, José habría escrito un argumento distinto. De seguro, ¿verdad? Pero con cada altibajo de su historia, este joven estaba siendo moldeado y transformado por Dios. El Salmo 105 describe esta noble progresión. El Señor envió delante de ellos a un hombre, a José, vendido como esclavo. Le sujetaron los pies con grilletes entre hierros, lo aprisionaron el cuello hasta que se cumplió lo que él predijo y la palabra del Señor probó que él era veraz. Ahí cierra la cita. Al amado de su padre, el joven que soñó que un día sería exaltado como gobernador de su nación, Dios lo envió delante a una tierra extranjera donde, sin que alguien lo supiera, incluido José mismo, Dios quiso probarlo a fin de proveer para su pueblo. Una vez ahí, en lo que parecía un fracaso del plan de Dios, fue vendido y encadenado como esclavo. Y allí, y en aquellas circunstancias horribles, la palabra del Señor lo probó. Lo formó, lo pulió, hasta el momento, el tiempo de Dios, el que se cumplieran las predicciones del Señor a través de José. Tomar en serio el mensaje de Dios puede ser determinante cuando enfrentamos nuestros propios retos y desencantos. Las partes más difíciles de la historia que Dios está escribiendo en tu vida no suceden al azar ni sin sentido. Están llenas de propósito y, a su debido tiempo, todo lo que Él ha querido para ti y para este mundo se hará realidad. Mientras tanto, el Señor siempre estará contigo. Puedes confiar perpetuamente en esta verdad. Mientras José estaba en la cárcel, el faraón tuvo 2 sueños para los cuales no pudo encontrarse ninguna interpretación. Ni siquiera los hombres más sabios de la tierra pudieron discernir el significado. Esta búsqueda vana, junto con los mismos sueños, atribulaban profundamente al monarca. Finalmente, un hombre que había conocido a José en la cárcel, el copero del faraón, aquel que se había olvidado de él por 2 años, recordó la habilidad de su compañero de entender lo desconocido. Josué fue llamado cuando se hallaba en prisión. Ahora, delante del hombre más poderoso de la faz de la tierra, se encontraba José, un judío humilde, sin posición ni rango, en presencia del máximo poder. Este pudo haber sido un momento para que él se elogiara. Una oportunidad para una autopromoción negada por mucho tiempo, pero José eligió otro camino. Dijo el faraón a José: he oído decir de ti que oyes sueños para interpretarlos. Y respondió José al faraón: no está en mí. Dios será el que dé respuesta propicia al faraón. Eso está en Génesis 41. Aunque tenía la oportunidad perfecta para exaltarse después de años de ser derribado, en lugar de eso, José levantó la mirada hacia el cielo. Confió en el autor de su historia. A partir de ahí, el plan de Dios para José comenzó a mostrársele más claramente. Después de revelar el significado del sueño del faraón, con la ayuda de Dios, a José le encargaron que preparara a Egipto para el hambre que los sueños habían vaticinado. Al confiar en Dios, José fue rescatado de la esclavitud y la cárcel y puesto en una posición de poder. Dios también lo colocó en un lugar en el que pudo haber decidido buscar venganza contra los hermanos que lo habían maltratado. Pero en vez de eso, José escogió aceptar la mano de la providencia de Dios, pues había desarrollado una perspectiva que le permitió superar el mal que le habían hecho. Dijo José a sus hermanos: acérquense ahora a mí, yo soy José, vuestro hermano, el que vendisteis para Egipto. Ahora pues, no os entristezcáis, ni os pese el haberme vendido acá,
porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Ustedes me vendieron, pero Dios me envió. José expresó más adelante la misma perspectiva, cuando en otra ocasión se negó a tomar represalias contra quienes habían tratado de destruirlo, sus propios hermanos, ¿verdad? Le respondió José: vosotros pensaste mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Esto está en Génesis 50, 19, 20. Y prácticamente ahí usted encontrará la historia de José en los últimos capítulos de Génesis. Finalmente, mucho después de la muerte de José, quedó claro que la historia de Dios se había escrito en la vida de este patriarca y anunciaba otra historia mucho más grande. El amado y favorecido Hijo del Padre de la vida también fue enviado y maltratado por sus hermanos. Impresionante. Aunque no había hecho nada malo y había rechazado firmemente el señuelo del tentador, Jesús fue vendido por una miseria, maltratado con crueldad y asesinado violentamente. Nosotros lo vendimos, pero Dios lo envió. Pecamos contra él, pero Dios lo convirtió en bien a fin de traer vida a muchos que estaban destinados a la muerte, de modo que también pudieran convertirse en hijos. Impresionante lo que están describiendo aquí los autores, y es cierto. Realmente José es figura de lo que Jesús habría de hacer, lo que padeció por nosotros, cómo fue vendido, ¿verdad? Y cómo sobrepasó, tuvo que pasar por todo el proceso obedientemente hasta el final, ¿verdad? A pesar de que pidió que hubiera intervención divina, tuvo que pasar hasta el final. Y entonces hubo redención. ¿Por qué? Porque fue a la muerte. Fue a la muerte y bendito Dios resucitó al tercer día, y eso transformó toda nuestra historia. Ahora, lo que vemos interesante en la vida de José es que se parece mucho a la nuestra. Eso pienso yo, ¿verdad? Tal vez me estoy atreviendo, pero realmente creo que se parece mucho a la nuestra. Tenemos una serie de pequeñas historias como las que mis amigos han contado. Solo falta que Nobel abra su corazoncito, ¿verdad? Pero realmente lo que vemos es que la historia de José se parece a la nuestra, y eso nos debería inspirar. Nos debería inspirar para entender lo siguiente. Oigan, esto se lo escuché a Ronnie hace 20 años, un poquito más de 20 años, y a Willy Gómez en un incipiente círculo de liderazgo. Todavía estaba medio empezando los miércoles en la noche. Y ellos decían lo siguiente, ¿verdad? Creo que Ronnie después me dijo: mira, esa fue una percepción de Willy Gómez y era una enseñanza de él. Entre los dos lo expusieron. La vida es una serie de ondas, ¿verdad? Una serie de montañas y valles. Y José estaba arriba, ¿verdad? Empezó arriba con muchos privilegios y muy amado por su papá y bien vestidito por su papá y todo, pero de repente empezó un descenso con rechazo y una cantidad de cosas. En la parte más baja llega el cisterna, ¿verdad? Que literalmente era bastante bajo, hacia unos 2 metros, tal vez bajo tierra, ¿verdad? No sé. Y estando ahí, él es vendido. Y no sé qué le pesó más, por cierto, estar en el hoyo o en el dolor del rechazo. Es vendido como esclavo. Llega a casa de Potifar y empieza otra etapa en la que tiene que volver a prepararse para lo que viene. Y empieza a equiparse, a ser un buen administrador, etc. Y de repente, ¡pum!, aparece esta desperate housewife, ¿verdad? Eso es lo que está tratando de decir ahí. Ahora sí te entendí. Ahora sí, ¿verdad? Ahora sí, ¿verdad? Hasta ahora te entiendo. Exactamente, esa esposa desesperada, ¿verdad? Y él dice: no, gracias, ¿verdad? Entonces para en la cárcel. Otra ola para abajo, ¿verdad? Otro valle. ¿Qué hace nuevamente este hombre? Hace bien lo que tiene que hacer, que eso es lo que estos amigos nos decían en ese entonces. Así la vida. La vida tiene picos y valles. Cuando vas para arriba, agárrate bien, tómate del Señor y no te desvíes. Pero si estás arriba, permanece ahí y con Dios. Si vas para abajo, prepárate. Síguete equipando, porque esto es temporal. Va a venir el otro lado. Va a venir en el nombre del Señor. Si estás tomado de Dios, van a venir otra vez nuevas oportunidades. Y si ya llegaste abajo, solo pídele a Dios que no toques fondo. Que no pases de ese tope del cisterna. Que no pases de ahí, porque vas a llegar. Y eso fue lo que ocurrió con José. Te las dejo, amigos, por ahí para seguir meditando. Y cuando puedas, Novelito, ahí abrís tu corazón para comentarnos un poco de cómo has vivido esta experiencia. Por favor, Caro. Yo voy a empezar. Fíjense que cabal con esa gráfica que nos dio la vida de José, yo recuerdo que llegué a un punto de que me tocaba ir al doctor y que ya empezaba, ¿verdad? Unos días antes con sentimiento de ahora qué me van a decir.
Y empecé con esa situación y sí, esa vez que fui al doctor me topé con un diagnóstico algo complicado. Y recuerdo que, miren, tenía un fibroma del tamaño de una toronja. Y entonces con ese diagnóstico me salió el doctor. Y recuerdo estar en mi casa y qué lindo entrar al baño. Es mi lugar favorito en mi casa porque ahí nadie me molesta. Aunque me toquen la puerta, nadie puede entrar. Y ahí tengo mis momentos con Dios. Y recuerdo que le dije, Señor, yo sé que tú eres poderoso y que tú puedes hacer que yo vuelva a ir donde el doctor y que me diga, ya no hay nada, milagrosamente. Aquí está este examen donde había un fibroma del tamaño de una toronja y ahora no hay nada. Yo sé que tú tienes el poder para hacer esto. Y yo no sé si tú lo quieres hacer conmigo. Pero si tú quieres que yo pase por este valle, no de muerte, por favor, que no sea de muerte, sino que sea un valle, yo sé que tú vas a estar conmigo. Y entonces fui otra vez con el doctor y ahí está. Entonces tuve que pasar por una operación y pues tuvieron que quitar el fibroma. Esta operación me ayudó a que otras cosas también el doctor pudiera encargarse. Sí, pero al final de todo ese proceso, yo pude ver cómo Dios estuvo ahí conmigo y cómo Él nunca me dejó y le pude conocer de otra manera. Me hizo pasar por un proceso de aceleración de un proceso de sanidad en mi corazón en el cual yo venía avanzando y Él venía trabajando en mí. Y ese tiempo de recuperación, el Señor aceleró ese proceso de restauración. Y yo dije, bueno, este era el plan de Dios, que yo finalizara o que me acelerara en ese proceso de sanidad. Pero ahora que yo tengo a mis hijas y yo regreso atrás y veo ese proceso de sanidad que Él aceleró, yo dije, Señor, es que no era ahí. Mi mente tan finita, era tan pequeño lo que yo podía ver de lo que tú querías hacer en mi vida. Y ahora que yo lo veo de cómo tú restauraste a través de esa restauración, de esa relación que Dios restauró, cómo ahora yo puedo ejercer una mejor maternidad. Y sigo todavía en el proceso de que Dios sigue trabajando en mí, gracias a Dios. Pero puedo ver atrás y no soy un José. Quisiera que mi vida un día el Señor diga, lo lograste, hija, ¿verdad? Y en ese proceso voy y el Señor sigue trabajando en mí. Pero veo cómo Él me formó, cómo Él me pulió para un momento como el que estoy viviendo hoy, de maternidad y poder sacar de esa sanidad que el Señor hizo en mi corazón a través de un diagnóstico médico. Entonces, queridos amigos, tal vez yo pienso, cuando estamos viviendo ese dolor y no queremos tal vez que la gente nos diga, no, confía en el Señor, vas a ver que Él tiene un propósito. De verdad estamos en profundo dolor y lloré muchas noches diciendo, Señor, ¿de verdad no lo querías hacer conmigo? ¿Por qué no lo querías hacer conmigo? Y tuve esas conversaciones con Dios, pero ¿saben qué? Dios nunca me dejó. Y Dios siempre se hizo presente y en mis momentos de mayor duda, de mayor oscuridad, de mayor falta de fe, Él se hizo presente y me recordó quién era Él, que Él estaba conmigo y hoy puedo contar de esto, ¿verdad? Y sé que sigo avanzando y el Señor sigue moldeando, ¿verdad? Y sigue haciendo y en esa espera estoy de lo que el Señor sigue haciendo en mí. Gracias por abrir su corazón con eso, Carol. Carol, creo que aprendemos mucho, nos inspira y solo quiero destacar algo que no habíamos hablado mucho y usted lo menciona y es que Dios tiene una creatividad ilimitada. Y nosotros a veces queremos tener la solución de todo. Yo en lo particular soy muy así, ¿verdad? Quiero saber qué es lo que mejor funciona para todos. Por favor, pregúntenme que yo cualquier cosa le digo. Pero Dios no tiene límites y la creatividad es impresionante. Y eso es otra de las cosas en las cuales debemos depositar nuestra fe, en la creatividad de Dios para transformar las cosas, ¿verdad? Si ustedes se dan cuenta, queridos amigos, en lo que han estado hablando aquí mis compañeros, el denominador común es que hay un diálogo. Hay un diálogo con Dios, ¿verdad? Hay un diálogo con nosotros mismos y hay un diálogo con Dios. Siempre que estamos pasando una crisis, una prueba, un dolor, siempre hay un diálogo porque la persona con la que más hablamos somos nosotros mismos primero, pero luego también hablamos con Dios. Y ¿sabe por qué es importante ese diálogo? Porque en ese diálogo es en donde decidimos, ¿verdad? Yo me imagino que José ha de haber tenido ese diálogo, pero bien frecuente, ¿verdad? Después de todo lo que pasó. Hay algo que no se leyó en la historia que leímos, se me vino a la mente ahorita, y fue en el momento en el que la esposa de Potifar le ofreció acostarse con él y tener relaciones, y pues le haber dicho, mira, aquí nadie se va a enterar, tranquilo, mi marido no está y vos sos el mero jefe, o sea, tranquilo. Él haber tenido ese diálogo interno y haber tenido que decidir en medio del diálogo, porque sabe que el carácter se forma siempre en las decisiones secretas, siempre, ¿verdad?
En las decisiones que tomamos en lo secreto, ahí es donde se forma el carácter para que luego vaya a ser revelado en público, ¿verdad? Así como esa love cam que hemos visto ahora en las redes sociales, ¿verdad? De estos ejecutivos altos que en un concierto de Coldplay los agarraron en adulterio. Miren, ese carácter se formó en secreto, ¿verdad? Y ese solo fue el momento en el que el carácter fue revelado en público. Pues eso le pasó y José, miren, José dijo lo siguiente, le respondió con esto a la mujer de Potifar, porque es poderoso lo que dijo. Le dijo, mira, mamacita, aquí en esta casa no hay nadie más grande que yo, ¿ok? Y tu esposo, mi jefe, no me ha rehusado nada de aquí, excepto que no te toque a ti, porque sos su mujer. Entonces, le digo, ¿cómo podría yo hacer esta gran maldad contra él y también pecar contra Dios? ¿Okay? Para haber dicho eso, José tuvo que haberse formado un carácter en secreto, para haber podido tener la estructura, la fuerza y la autoridad para decir, me la voy a jugar aquí porque no sé ni cómo va a responder la señora, ¿verdad? Esos son los momentos, querido amigo. Usted ahorita, en lo que está viviendo, está teniendo un diálogo. Usted está hablando con Dios, o le está reclamando, o se está fortaleciendo. Pero ese carácter que está formando va a ser revelado en público un día. Entonces, escoja hoy el diálogo que va a tener. ¿Qué diálogo va a tener con Dios? ¿Cómo va a fortalecer su estructura espiritual y emocional para el momento de la revelación? Ahí se lo dejo. Y yo quisiera invitarle algo más. Bueno, con el equipo, ¿verdad? Porque realmente eso es lo que estamos haciendo. Estamos recordando cosas e intervenciones de Dios puntuales en nuestra vida, viendo hacia atrás. Viendo hacia atrás. Eso hizo Carol, eso hizo Ricky, eso hizo por acá Noel, aunque tenga como 2 días de testimonio. Pero realmente estamos viendo hacia atrás y estamos viendo cómo Dios ha estado interviniendo todos los días. Hay una frase que es, se le ha atribuido a Einstein, pero no sé si realmente la hizo. Y él dice, hay 2 maneras de vivir, como si nada fuera un milagro o como si todo fuera un milagro. Y lo que estamos experimentando, escuchando y sabemos es que todos estamos viviendo milagros todos los días. Hoy quiero invitarle a que usted haga algo. Cuente sus bendiciones. Cuente cómo Dios le ha venido marcando el camino, inspirándolo y llenándolo para el tiempo en el que usted se encuentra. No le estoy diciendo con eso, tenga contentamiento y no pida más bendiciones de parte del Señor o intervenciones de Dios. No, eso lo llenen de fe para saber que Dios sigue con usted hacia adelante y no va a detenerse. Quiero mostrarle una gráfica que acaba de trabajar producción en relación a la vida de José, ¿verdad? Interesante el histograma que acaban de hacer. y es interesante porque, y seguramente lo vamos a publicar en redes, pero mire, el sueño y la envidia de sus hermanos, es un plató, una línea recta, de ahí un declive, es vendido como esclavo, lo que habíamos platicado. José prospera en la casa de Potifar, ¿verdad? Vuelve a subir de nuevo y luego vuelve a caer cuando ya sabemos, ¿verdad?, lo que ocurre con esta mujer. José es llamado ante Faraón, etcétera, y se va en ascenso. Esto no se puede apreciar en el momento. Esto se aprecia cuando vemos nuestra historia. Vas para atrás. Sí. Cuando vemos para atrás, como bien dicen los autores, ¿qué hay en tu retrovisor? Mira un momento. No te quedes viendo para ahí porque te va a hacer estrella. Máximo si vas manejando hasta ahora. Pero, ¿qué hay en tu retrovisor de la vida? ¿Qué has dejado atrás? Si te das cuenta, hay puntos que han marcado tu historia. ¿Qué tal si le preguntas al Espíritu Santo, hey, esto que estoy viviendo, Espíritu Santo, es algo provocado por mí? ¿Es algo que yo provoqué? ¿Es una tormenta que yo provoqué? Algún día vamos a platicar eso quizás. ¿Es una tormenta que debo callar, como lo hizo Jesús en la barca, ¿verdad? Que se levanta y calla la tormenta. ¿O es una batalla de fe en la cual mi fe está siendo fortalecida? Ayúdame. Y yo clamo mientras tanto por milagros. ¿Qué tal si oramos? ¿Qué tal si tomamos un tiempo aquí y le pedimos su intervención a Dios y que nos permita, así como José, no perder de vista la dirección, las directrices que el mismo Dios le había dado con ese sueño, con esa promesa? Cierra tus ojos ahí donde vas y lo puedes hacer. Y digamos, Dios, aquí estamos delante de ti, reconociendo que te necesitamos, que tú eres Señor
y solo en ti podemos confiar. Toma nuestras vidas, háblanos e inspíranos, Señor. Gracias por tanto. En tu nombre oramos, Jesús. Amén y amén. Pues qué rico empezar así y también viendo los ganadores. ¿Qué tal si vemos aquí? Solo hay Es un uno. ganador, claro, es una Biblia. Alejandro. Alejandro Campos, usted se ha adjudicado esta Buenísimo. Biblia. Dios le bendiga. Alejandro Estamos Campos. felices por esta Alejandro oportunidad que tienen de seguir creciendo, conociendo la palabra. Entonces queremos invitarle mañana. Continuamos con esto. Este libro riquísimo, estas historias. Le invitamos a que no vaya solo ni mal acompañado, sino más bien Vaya Vaya con con Dios. Dios. Vaya con Dios.